Bueno, de pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes. Vamos a saludar a todos nuestros invitados, pero antes, la cuenta secretaria, estoy presidiendo solo transitoriamente a la espera que llegue el senador Durresti para dar inicio a la sesión de la comisión. Cuenta secretaria. Gracias, presidente. En primer lugar, hay un oficio de la jefa de la División Jurídica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de la Araucanía, con la que expone las dificultades que ha tenido esa Secretaría Ministerial en la aplicación de la ley número 21.202 sobre protección de humedales urbanos en lo que respecta a los plazos para la postergación de permisos, ya sea de urbanización, loteo o construcción en las áreas en que se ubica un humedal urbano que se busca reconocer como tal. Para explicar en detalle estas y otras dificultades en la aplicación de la mencionada ley, solicita una audiencia con la comisión. Eso habría que dejarlo pendiente para recabar el acuerdo. Enseguida hay un informe del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señor Enrique Vivanco, sobre la legislación comparada en relación a la legislación comparada sobre acceso de vehículos motorizados en campos dunares costeros. El informe aborda la legislación de España, Francia, Brasil, Uruguay y Estados Unidos de Norteamérica en la materia. Hay solicitudes de audiencia de la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Gremial y de la Fundación Chile Sustentable para efectuar sus planteamientos en relación al proyecto de ley que fortalece y mejora la eficacia de la fiscalización y cumplimiento de la regulación ambiental, proyecto que tenemos en tabla hoy. Finalmente, una presentación del colectivo Huila Pacha, que agrupa comunidades indígenas y organizaciones ambientales de la región de Arica y Parinacota, con la que solicita audiencia para exponer el problema que les aqueja en relación con la eventual aprobación ambiental del proyecto de exploración minera Champaño ubicado en las comunas de Putre y Cotpa. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Senador Sería Zaguán. bueno que el oficio de la falta o los problemas de aplicación de la ley, sí, pudiera mandarnos a todo, copia a todos los senadores, ojalá impreso, lo menos me gustaría tener impreso para poder revisarlo y ver cómo podemos ajustar. Muy bien. Para los otros puntos necesitamos quórum para recabar los acuerdos respecto a audiencia y otros temas que además, bueno, el presidente de la comisión tendrá que definir. Bueno, sin más entramos a la tabla. Hoy día tenemos como único punto en tabla continuar el análisis del proyecto de ley en segundo trámite que fortalece y mejora la eficacia de fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y regula otras materias. Boletín 16.553-12. Tenemos varios invitados. Nos acompaña acá presencialmente el académico de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázaval, que le agradecemos por venir, pero también tenemos por Zoom em, varios invitados que los voy a nombrar a continuación, de la Universidad Austral de Chile, Pablo Soto e Iván Hunter, de la Universidad Diego Portales, Dominique Hervé. Y bueno, obviamente saludamos a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Está por representación de la Superintendencia de Medio Ambiente, la profesora Jimena Insunza y el doctor en Ingeniería y Políticas Públicas, ex Superintendencia de Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza. Les agradecemos a todos por asistir a esta sesión. Vamos a comenzar inmediatamente con las presentaciones. Le damos la palabra en primer lugar al profesor Pablo Soto de la Universidad Austral de Chile. Muy bien. Eh, para comenzar, señor presidente, yo quisiera agradecer por haberme invitado a esta honorable comisión. Es, como siempre, ¿no?, un honor intervenir en la tramitación de la ley en el Parlamento de la República desde la actividad académica. Saludo por su intermedio, señor presidente, a los integrantes de la comisión, a la ministra del Medio Ambiente, a las y los colegas académicos presentes. Tal como lo indiqué en su momento en la Comisión de Medio Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados, y por razones de transparencia hago explícito ante los senadores integrantes de esta comisión, por su intermedio, señor presidente,
que en mi calidad de especialista en aspectos de cumplimiento regulatorio y sanciones administrativas acompañé técnicamente a la institucionalidad ambiental durante la formulación del proyecto de ley que es objeto de esta sesión, y por lo mismo estoy familiarizado con diversos aspectos de la iniciativa. El proyecto de ley del Ejecutivo se hace cargo de varias cuestiones que han resultado disfuncionales para la eficacia de la regulación ambiental, algo que la práctica administrativa ya ha aquilatado en los casi 13 años de funcionamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente. En este sentido, la reforma de la Agencia Reguladora Ambiental que se discute ante esta honorable comisión es instrumental para conseguir un fin ulterior, esto es, hacer cumplir la regulación ambiental. Pero además lo hace sobre la base de un diagnóstico transversal acerca de las dificultades institucionales de la superintendencia para satisfacer ese cometido público. Ello consta en un informe encargado precisamente por esta honorable corporación, y en no poca medida la construcción del proyecto de ley que hoy se debate debe su impulso a ese documento parlamentario. El rediseño de los instrumentos de que dispone la Superintendencia del Medio Ambiente debe ser concebido y evaluado conforme al parámetro de la idoneidad para asegurar el cumplimiento de la regulación ambiental. Por cierto, esto debe equilibrarse con los derechos de los regulados, algo que hace el proyecto sin duda. Sobre este punto me parece importante indicar desde luego que la iniciativa en ningún caso modifica el esquema general de revisión judicial de las resoluciones que adopte la Superintendencia. Esa estructura de toma de decisiones administrativas continúa, sujeto al control jurisdiccional por parte de los tribunales ambientales. Sobre esto profundizaré luego. Considerando el tiempo disponible para la intervención, me referiré en lo que sigue a 3 puntos del proyecto de ley que ya se han discutido ante esta honorable comisión, lo que permite dialogar con algunos contenidos de las sesiones previas. Así, las cuestiones a desarrollar son: en primer lugar, el rediseño del programa de cumplimiento; en segundo lugar, la competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente sobre ruidos; y brevemente, sobre el control judicial de las medidas urgentes y transitorias. En cuanto a lo primero, en cuanto al rediseño, ¿no?, del programa de cumplimiento, existe consenso de que este se trataría de un instrumento de incentivo al cumplimiento. Precisamente, esa es la nomenclatura que emplea el decreto 30 de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente al referirse a aquel. Con todo, este instrumento tiene efectos que se hace necesario enderezar. En efecto, su plazo de presentación es exiguo y la regulación vigente no necesariamente impide que luego de una formulación de cargos por daño ambiental un regulado pueda acceder al programa de cumplimiento. Ha sido la Superintendencia del Medio Ambiente aquella que ha regulado un impedimento sobre el particular. Asimismo, los criterios para la aprobación del programa de cumplimiento se hallan en el reglamento que desarrolla el instrumento y no en la ley. Por otro lado, la regulación vigente no contiene un plazo para la aprobación del programa de cumplimiento, ni existe certeza actualmente acerca del tipo de acto administrativo que lo aprueba o rechaza, lo que ha abierto, una discusión sobre su justiciabilidad. Todos estos defectos en el diseño de los programas de cumplimiento redundan en incertidumbres regulatorias que no son apropiadas para satisfacer el interés público ambiental que se ha encargado de resguardar a la Superintendencia del Medio Ambiente, y tampoco son apropiadas para los regulados, que deben tener también certeza sobre el instrumental de intervención administrativa en las actividades que desempeñan. Por todo lo anterior, el proyecto sustituye el artículo 42 de la LOSMA por uno nuevo que mejora el plazo de presentación del programa de cumplimiento de 10 a 20 días. Hay que recordar que estamos hablando de plazos administrativos, ¿no?, conforme a la ley 19.880, por lo que en la práctica estamos hablando de casi un mes. Asimismo, se fija un plazo de aprobación por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, el que no puede exceder de 6 meses, desde que se ha presentado. Esto es relevante porque ordena la gestión interna del regulador y porque asegura que en un tiempo prudente comenzará la ejecución del programa, apegándose así el presunto infractor a la regulación, efecto que precisamente persigue el programa de cumplimiento. Por otro lado, el nuevo artículo 42 indica que la resolución que aprueba o rechaza un programa de cumplimiento, o la que declara su incumplimiento o su ejecución satisfactoria, se entenderá como un acto administrativo terminal, que resuelve el fondo del asunto, lo que permite dar certeza a la posibilidad de reclamar judicialmente en su contra. El rediseño del programa de cumplimiento lo pone a tono con la regulación comparada referida a instrumentos similares, que es bastante más severa en sus requisitos para aceptarlos. Así, por ejemplo, en el Reino Unido, la Agencia Medioambiental opera sobre la base de distintos criterios o requisitos para considerar un compromiso voluntario de cumplimiento.
que es un arreglo equivalente a nuestro programa de cumplimiento. Allí se evalúa si la infracción no es de las más graves, si no hay otras formas de cumplimiento disponibles, si el regulado ha efectuado una propuesta que excede, ¿no?, lo que normalmente tendría que hacer para cumplir con la regulación, si actúa el regulado de buena fe, si se pone fin a la conducta infractora, si se mantiene el cumplimiento, si se rectifican las consecuencias de la conducta, incluyendo sus efectos para terceros, y si se demuestra que cualquier trabajo de reparación o restauración necesario ha comenzado o comenzará lo antes posible. Precisamente el nuevo artículo 42 de la LOSMA incluye expresamente criterios que van en la línea anterior: los principios de integridad, de eficacia, de adicionalidad, verificabilidad y la incorporación de mejoras dirigidas a evitar incumplimientos futuros. Algunos de estos criterios ya constan en el artículo 9 del decreto 30 de 2012, mientras que los criterios que se introducen, como la adicionalidad, robustecen el propósito de compensar la injusticia ambiental concreta producida por quien ha incumplido la regulación. Esto es una forma precisa de enderezar la desigualdad de cargas que ha producido la inobservancia de la regulación ambiental. En el ajuste del programa de cumplimiento, el proyecto de ley introduce importantes limitaciones. En primer lugar, impide que accedan a él los regulados a los que se les hubiese notificado cargos gravísimos por daño ambiental o que ejecuten proyectos o actividades al margen del sistema de evaluación ambiental. A este respecto, quisiera referirme a la alusión como criterio de exclusión del programa de cumplimiento, porque se ha señalado ante esta honorable comisión que parece inapropiada esa limitación y no me parece correcto. La razón para ello consiste en que sin esa limitación el programa de cumplimiento produce justamente el efecto contrario al que pretende, esto es, desincentiva la observancia de la regulación ambiental, puesto que el mensaje regulatorio que entrega es el siguiente: que es mejor eludir el sistema de evaluación porque hay un mecanismo para regularizar la elusión y quedar sin sanción. Como hemos señalado, el programa de cumplimiento es un mecanismo de incentivo y levantar la limitación para el regulado que elude genera entonces efectos perversos, es decir, consecuencias contrarias a las que pretende o declara el instrumento. Con ello, además, se devalúa la sanción a la elusión porque deja de tener relevancia como medida de motivación al cumplimiento. Por otro lado, quisiera referirme a cómo el rediseño del programa de cumplimiento puede impactar virtuosamente a la función de la autodenuncia, que se modifica también en el nuevo artículo 41 de la propuesta del Ejecutivo. Como se sabe, la autodenuncia es un mecanismo sabidamente ineficaz hasta la fecha. Sobre el particular, hay que señalar que al cerrarse la puerta al programa de cumplimiento cuando existe daño ambiental, la única forma para que el regulado pueda acceder a beneficios en una hipótesis como esa es autodenunciándose. Este es, además, el único supuesto que permite presentar un programa de cumplimiento existiendo daño ambiental. Ese programa es obligatorio si se pretende obtener el beneficio de exención o rebaja de la multa. De esta manera se amplía el círculo de destinatarios de la autodenuncia. Lo propio sucede, perdón, el círculo de destinatarios de la autodenuncia. En segundo lugar, sobre la competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente sobre las denuncias de ruidos. El grupo de especialistas al que el Honorable Senado encomendó diagnosticar el funcionamiento y necesidad de reforma de la Superintendencia del Medio Ambiente efectuó varias constataciones que explican con claridad la necesidad de una reforma a la Superintendencia del Medio Ambiente en esta materia. Hay un altísimo volumen de infracciones de menor entidad a la regulación ambiental que no implican una afectación relevante al medio ambiente ni a la salud de las personas. Esto produce un retraso general en el sistema que impide al regulador ambiental dedicarse a la fiscalización y sanción de problemas complejos en plazos razonables. Conociendo muchísimos de los casos en los que se supera la norma de ruido, es posible sostener que la superintendencia en no poca medida administra problemas de vecindad en esta materia. Esto es un grave defecto de diseño regulatorio, porque en rigor se trata de situaciones que ocurren en relaciones entre particulares, uno a uno, que terminan siendo gestionados por una entidad fiscalizadora de la Administración del Estado que, en cuanto órgano administrativo, no puede encargarse de resolver conflictos entre particulares, sino que debe apuntar necesariamente a proteger el bien común, el medio ambiente, la salud de la comunidad como interés general o incluso difuso. En nuestro ordenamiento, los conflictos entre particulares tienen un lugar natural para su resolución, el tribunal que establezca la ley. Por lo mismo, adquiere tanto sentido entregar los problemas de vecindad, ¿no?, a juzgados de policía local, en los que se facilita el acceso a la justicia de los particulares afectados, operan bajo un procedimiento expedito, incluso sin necesitar abogado. Conforme a lo que se ha dicho,
Esto en ningún caso significa dejar de atender el problema social producido por los ruidos, ¿no? Por el contrario, como existen alrededor de 380 juzgados de policía local en el país, con esta reforma habrá más órganos estatales distribuidos por todo el país para promover el cumplimiento de la regulación de ruidos y hacerse cargo del problema. En lo que concierne a las garantías para el infractor, no hay duda respecto a ellas porque el procedimiento se lleva a cabo ante un órgano que ejerce jurisdicción. Rigen entonces las garantías judiciales. En cuanto a la fiscalización de las denuncias de ruido, que quedará a cargo de las municipalidades, ellas solo mejoran su eficacia. Esto obedece primero a la mayor cantidad de fiscalizadores con que cuenta el total de las municipalidades del país frente a la Superintendencia del Medio Ambiente. Por ejemplo, todos hemos visto las camionetas de seguridad ciudadana en las ciudades que circulan y se desplazan permanentemente por el territorio de las comunas respectivas. Pero hay más sobre este punto. La Superintendencia del Medio Ambiente ha elaborado un mapa de ruido, ¿no? Está disponible en línea. En él se indica que los lugares en los que se concentra la mayor cantidad de denuncias de ruido son precisamente comunas grandes, que por lo mismo tienen mayor capacidad y recursos para fiscalizar. Eso sí, nada de lo anterior significa que las municipalidades operarán sin orientación técnica sobre los ruidos. No se trata de dejar a las municipalidades atomizadas, ¿no? Tratando las denuncias como quieran, porque de acuerdo al nuevo artículo 60 bis propuesto, la Superintendencia del Medio Ambiente será competente para impartir directrices técnicas a las municipalidades y así resguardar criterios únicos y técnicos para la gestión de las infracciones a las normas de ruido en todo Chile. Ahora bien, en el estado actual del proyecto y aprovechando que será necesario trabajar en el artículo 60 bis porque no se aprobaron las normas de procedimiento en la Honorable Cámara de Diputados, me parece necesario hacer algunos ajustes que pueden ser los siguientes. En primer lugar, reponer que el procedimiento a emplear por los juzgados de policía local sea el de la ley 18.287. En segundo lugar, reponer los montos de las multas. Si bien originalmente el proyecto de ley fijaba las multas en un tope de 5.000 UTM, por cualquier duda, para esto se pueden estudiar las resoluciones sancionatorias de la Superintendencia del Medio Ambiente en casos en los que no existe ni debe existir RCA y fijar unos mínimos y topes dentro de ese marco. A propósito de la preocupación por las garantías de los regulados, que se ha discutido aquí, es necesario establecer el régimen de circunstancias para la determinación de la sanción ante el juzgado de policía local. Quizá sea posible un símil del artículo 54 septis que introduce la propuesta del Ejecutivo, aunque esta vez dirigida a los juzgados de policía local. Esto se debe a que, para quienes conocemos la jurisprudencia de esos juzgados, en mi caso porque he debido estudiar sentencias de sanciones en consumo, sabemos que el marco para la determinación de la sanción precisa es poco cierto, bien discrecional y con escasa argumentación. Así también, y a efectos de evitar que ocurra la desatención de las denuncias cuando ellas se presentan incorrectamente ante la superintendencia, bien convendría introducir una regla expresa para que la Superintendencia del Medio Ambiente, dentro de un plazo breve, indique al denunciante que debe acudir al juzgado de policía local de su comuna. En tercer lugar, esto es breve, señor presidente, termino pronto. Quisiera referirme al control judicial de las medidas urgentes y transitorias. Aquí se ha señalado en alguna sesión anterior que esto requeriría una revisión de los mecanismos de control jurisdiccional en atención a la mayor intensidad con la que operarían estas medidas. Esto me parece una apreciación equivocada y la razón para lo anterior es bien sencilla, la proporciona la ley 20.600 sobre tribunales ambientales, que se encuentra vigente y que no se modifica en este aspecto. Así, el artículo 17, número 4 de ese cuerpo legal otorga competencia ex ante a los tribunales ambientales para autorizar las medidas urgentes y transitorias. Es decir, para que la superintendencia pueda decretarlas, existe un control judicial previo, lo que constituye una garantía fuerte para el respeto de los derechos del regulado. Pero no solo eso, porque el régimen de recursos administrativos de la ley 19.880 permanece vigente, y lo mismo ocurre con la impugnación judicial de las medidas urgentes y transitorias para las cuales sigue rigiendo el artículo 56 de la LOSMA, según el cual los afectados por las resoluciones de la superintendencia podrán reclamar dentro del plazo de 15 días hábiles ante el Tribunal Ambiental. Esto incluye las resoluciones que disponen medidas urgentes y transitorias y constituye un control ex post. Como conclusión, entonces, el régimen de revisión judicial vigente de estas medidas es suficientemente garantista en un doble nivel, ex ante y ex post, por lo que resulta difícil introducir más reglas sobre el particular. Con esto, señor presidente, concluyo mi exposición y agradezco nuevamente la invitación a esta honorable comisión.
Gracias, profesor, por la exposición. Vamos a continuar la sesión. Disculpar que nos atrasamos unos minutos, estábamos en la Comisión de Régimen del Senado, pero saludar ministra Maiza Rojas, el ex que fue subsecretario también que nos acompaña hoy día, sí, y también a quienes nos acompañan a través del Zoom. No sé si habría algún orden para quien continúa, ¿no? Dominico. Sí, démosle a Iván Hunter, Dominique Hervé y el profesor Irarrázaval. Le pediría que tratáramos de resumir lo máximo para que generar luego un debate y las correspondientes preguntas. Profesor Hunter, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos los presentes. Agradecer la invitación que se me ha realizado a esta comisión para poder exponer las principales ideas que me parecen son las más relevantes o al menos aquellas que pueden generar mayor discusión en torno a esta reforma. Yo he tenido varias oportunidades, tuve la jornada de Derecho Ambiental pasada organizadas en la Universidad de Chile, donde también me referí a este proyecto de ley y también he participado en algunos seminarios organizados por la Superintendencia del Medio Ambiente, donde uno ha podido apreciar cómo ha ido evolucionando este proyecto de ley desde su introducción original. Yo entiendo que desde el punto de vista institucional, la superintendencia es un órgano que tiene como función principal estructurar un sistema adecuado y eficiente de cumplimiento de normas ambientales. Esto ya lo decía el profesor Soto en su alocución anterior. Por lo tanto, no voy a indicar nada más sobre lo mismo, pero a mí me da la impresión que esta reforma debiese necesariamente apuntar a establecer herramientas jurídicas que permitan que se logren estas finalidades, es decir, que los regulados cumplan con la normativa, pero adicionalmente de que la superintendencia tenga un rol fundamental dentro de lo que es la corrección de la legalidad, el control de los efectos ambientales derivados del incumplimiento y como también respecto de los regulados. En este sentido, yo lo que primero he hecho en falta quizás es alguna norma que permita mejorar los mecanismos de asistencia al regulado. Muchas veces las reuniones con la Superintendencia del Medio Ambiente, donde se les dan, digamos, lineamientos o instrucciones acerca de cómo cumplir con la normativa ambiental, carecen de una correlación desde el punto de vista de la vinculatoriedad de los consejos o los lineamientos que hace la superintendencia respecto a los regulados. Y yo creo que eso es un punto bien sensible. Es decir, si el regulado recurre a la superintendencia para obtener de ella información acerca de cómo cumplir con la normativa ambiental, pareciera razonable que esa información resulte vinculante en la medida que genera una confianza legítima respecto de quienes la siguen. Yo creo que eso todavía no está, no lo veo en el proyecto de ley, y me parece que es una herramienta fundamental para instar por el cumplimiento normativo. Dicho eso, me gustaría, en el tiempo que se me ha concedido, hacer referencia a algunos aspectos de la reforma que me parecen las más interesantes y sobre las cuales probablemente otras va a existir una discusión. Respecto a la fiscalización, me parece muy bien que los funcionarios que realicen funciones subprogramadas de fiscalización ambiental tengan la calidad de ministros de fe. El rol de coordinador de la Superintendencia del Medio Ambiente resulta clave para estos efectos y me parece que es algo también que venía siendo recogido por la jurisprudencia, especialmente los tribunales ambientales. En consecuencia, establecer estas normas no hace sino que dar mayor certeza y seguridad respecto a las acciones de fiscalización que se llevan a cabo. Después, la misma norma establece también, el mismo proyecto, que se puede impugnar el archivo de la denuncia. Eso también había sido reconocido por los tribunales ambientales. Hoy día hay múltiples casos donde el archivo de denuncia es sujeto de impugnación y donde los tribunales también han ido delineando algunos estándares o ideas acerca de cómo cumplir con este rol de fiscalización. Se establece como sanción gravísima la oposición a la fiscalización, la obstaculización y el impedimento de la misma. A mí me parece esto súper importante porque hay una referencia que saca los elementos subjetivos, es decir, no se necesita obstaculizar a sabiendas
o realizar algún tipo de oposición a sabiendas de que no se vaya a lograr un objetivo desde el punto de vista de la función del fiscalizador, cuestión que me parece que es bastante razonable en el contexto de procedimientos sancionatorios, que no debiesen tener, ¿verdad?, ningún elemento subjetivo que haga particularmente complejo o difícil la pesquisa por parte de la autoridad administrativa. En materia de infracciones y sanciones, la potestad de aplicar sanciones deja de ser privativa e indelegable del superintendente. Esto significa que es muy probable que a nivel regional comience a estructurarse un régimen sancionatorio. Esto es importante, pero lo que no puede pasar es lo que pasa o lo que de alguna manera uno percibe desde la academia y desde el mundo profesional con las evaluaciones ambientales. Es decir, que en aquellos casos donde operan aspectos no reglados, terminen generándose criterios distintos. ¿Ah? Si bien es cierto, la superintendencia ha avanzado bastante en las dos ediciones de las guías de sanciones y de aplicación de sanciones, como también a las de programa de cumplimiento, creo que es importante colocar al menos un semáforo de alerta respecto de esta posibilidad de que se generen algún tipo de criterio distinto entre distintos niveles regionales de aplicación de sanciones. Después se incorpora el incumplimiento de sanciones no pecuniarias y del plan de reparación como una nueva infracción. Yo ahí siempre he tenido mi duda. Esto de incumplimiento de sanciones no pecuniarias, que no pueden ser sino la clausura o la revocación de la RCA, más que estructurarla como una nueva infracción, yo la estructuraría como la posibilidad de que la superintendencia pueda dar cumplimiento. Y se los cuento porque nosotros en el año 2018, en el tercer tribunal ambiental, tuvimos una solicitud de uso de fuerza pública respecto de una sanción consultada por la Superintendencia del Medio Ambiente que no había sido cumplido por parte del regulador. Una sanción de clausura de un plantel, entiendo que era en Gorda de Cerdo, donde la Superintendencia nos pidió el uso de la fuerza pública para poder cumplir su resolución sancionatoria. A nosotros nos pareció de que ahí había un punto súper importante desde la perspectiva regulatoria que había que abordar. ¿Ah? Porque ese caso en particular era un caso en que la clausura se estaba disponiendo por motivos ambientales. ¿Ah? No tenía que ver con la conducta incumplidora del infractor, no tenía que ver con que la multa superase los máximos establecidos por el legislador, sino más bien por motivos ambientales, estrictamente ambientales. Es decir, la única forma de poner término, de solucionar el problema ambiental que estaba, era a través de la clausura. Yo creo que hay un tema que es importante, que me parece que es fundamental para robustecer de alguna manera el ámbito de acción ya más material de la Superintendencia del Medio Ambiente. También se incorpora dentro de la clasificación de la gravedad el riesgo significativo del medio ambiente. ¿Ah? Y esto fue particularmente importante en algunos casos que son muy emblemáticos. Ustedes saben que a mí me tocó como ministro del Tercer Tribunal Ambiental redactar una sentencia, en el caso de Punta Redonda, ¿ah?, donde se había declarado inaplicable, y posteriormente se derogó el artículo de la Ley General de Pesca y Acuicultura que establecía que frente a un escape masivo de peces, si no había un rescate del 10% de los ejemplares, se presumía daño ambiental. La superintendencia tuvo que hacer un trabajo bien interesante acerca de configurar daño ambiental a partir de ciertas situaciones de riesgo. ¿Ah? Y claro, si nosotros revisamos la LOMA, tal como está hoy día, el riesgo significativo que puede significar un escape masivo de peces no está contemplado expresamente. Sin embargo, se han tenido que realizar interpretaciones para forzar de alguna manera el concepto de daño ambiental e incorporar el de riesgo, que de alguna forma ya la tercera sala lo había hecho en oportunidades anteriores. Pero me parece a mí muy importante esto porque de alguna forma también permite mejorar los tiempos de respuesta de la superintendencia. O sea, si yo tengo una norma que me permite incorporar casos de riesgo significativo al medio ambiente, no tengo que realizar todo el ejercicio que realizó la superintendencia y que realizamos en el tribunal para efecto revisar esa resolución. Lo que me parece a mí que es más discutible, sin embargo, es esta idea de aplicar el doble de la multa cuando el beneficio económico supera el monto máximo de la sanción. ¿Ah? La guía de la superintendencia es, bueno, si en este caso el monto máximo de la multa no alcanza a cubrir el beneficio económico, bueno, aplique una sanción no pecuniaria. ¿Ah?
pero el doble de la sanción, yo no sé si eso pasa un test de proporcionalidad. En general, yo puedo decir que se observa un fortalecimiento del régimen sancionatorio, ¿ya? Hay cambios de clasificación de gravedad de varias infracciones, y lo que hay que preguntarse entonces es si esta reforma apunta efectivamente a favorecer el cumplimiento o más bien a robustecer la sanción como un mecanismo de cumplimiento, ¿ya? Eso es algo que a mí me parece que hay que preguntarse. Después, y esto ya para finalizar, para no extenderme en demasía, presidente, respecto a la medida urgente transitoria, se amplía a otros instrumentos de gestión ambiental distintos de la resolución de calificación ambiental. Hoy día están radicadas exclusivamente en las resoluciones de calificación ambiental. Y también, y repito nuevamente, un comentario que he hecho en todas las oportunidades que me ha tocado exponer sobre el proyecto, y las hace extensivas a cualquier actividad industrial. Esto evidentemente rompe con la lógica de instrumentos de gestión ambiental, que a mí me parece que está bien, ¿no es cierto?, que la superintendencia sea la encargada de realizar la gestión o contención de efectos de actividades que no tienen un instrumento de gestión ambiental asociado, pero hay varias cosas que yo creo que son fundamentales. Primero, esta potestad de dictar medida urgente transitoria respecto a cualquier otra actividad industrial tiene que venir de la mano de exigencias importantes de coordinación interadministrativa. Porque lo que no puede pasar es que la superintendencia comience a colisionar con la gestión que pueden hacer los servicios públicos sectoriales. Y segundo, que es nuevamente acotar y coordinar conceptualmente qué se entiende por actividad industrial. Por actividad industrial, en el contexto de la evaluación ambiental, entendemos aquellas que son de dimensiones industriales, ¿verdad? Actividades que por su naturaleza, ¿no es cierto?, por su cuantía, de alguna forma, son susceptibles de generar efectos adversos en el medio ambiente. Pero si uno va a la definición de actividad industrial, la actividad industrial lo que tiene por objeto es la transformación de un producto, ¿ya?, en otro, de una materia prima en un producto, a través de la intervención de la mano del hombre. Por lo tanto, bajo ese concepto de actividad industrial caberían actividades que, por cierto, no tienen esa naturaleza en el sentido ambiental. Respecto a las vías alternativas del cumplimiento, y aquí simplemente llamar, no sé si llamar la atención, pero al menos colocar la atención en que yo ahí me parece que es algo muy interesante, que va en el camino correcto, evitar, ¿no es cierto?, procedimientos sancionatorios, etcétera. Pero yo ahí lo que visualizo es un aumento importante del litigio ambiental. Esa nueva herramienta trae correlativamente instancias de litigio ante los tribunales ambientales. Consecuencia, aquí es lo que quiero apuntar. Hay que también colocar, ojo, lo que sucede hoy día con la composición de los tribunales ambientales. Yo creo que eso es súper relevante, súper importante, porque ahí probablemente va a venir una serie de aumentos significativos de litigios, tanto del denunciante como, ¿no es cierto?, del destinatario de esa vía alternativa, los casos, ¿no es cierto?, en que se declara incumplida la vía alternativa o cumplida satisfactoriamente, etc. Y por último, respecto de los incentivos del cumplimiento, la autodenuncia se agrega un requisito más, los 30 días, desde que tuvo conocimiento. Los PDC se excluye daño ambiental, ¿ya? Se excluye la elusión. Yo todavía tengo mi duda si la política pública que está detrás de la exclusión de la elusión es que la elusión se va a tratar a través de los requerimientos de ingreso, perfecto. ¿Por qué? Porque probablemente si es que hay una infracción con imputación de ilusión, es porque esa persona ya fue requerida de ingreso, y si no ingresó al sistema, eludió, está bien, ¿no es cierto? Parece razonable que no pueda en el contexto del PDC utilizarlo, pero si no es así, yo creo que ahí hay un tema que es importante, porque la elusión uno se imagina la elusión como la peor de las catástrofes, y la verdad es que hay casos y casos. Hay empresas que eluden por situaciones que no conocen, pero que mantienen sus externalidades completamente controladas, ya que no generan efectos, que tienen relaciones ejemplares con las comunidades, y por lo tanto meter a esas empresas en el mismo saco de aquellas que, sabiendo
o conociendo, ¿no es cierto?, que debían ingresar al sistema, no lo hicieron, me parece ahí que hay que hacer un matiz. Y que un matiz que está vinculado a esta idea, ¿no es cierto?, bastante razonable de cómo podemos adaptar nuestra estrategia de cumplimiento a las condiciones, ¿no es cierto?, o a las posibilidades propias del regulado. Eso por mi parte, presidente. Muchas gracias por su tiempo y por escuchar mi intervención. Gracias, profesor. Si nos puede hacer llegar por escrito la presentación, me agradecería mucho para tenerla luego en la discusión. Así será. Le damos a continuación la palabra a Dominique Hervé. Buenas tardes a todos los miembros de la comisión, a la ministra. Muchas gracias por la invitación a exponer. Quisiera saber si se ve la pantalla en este momento. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi idea es referirme brevemente en términos generales al proyecto para dar una opinión sobre lo que considero son los elementos fundamentales de esta propuesta de ley. Voy a estructurar mi presentación en torno a tres objetivos que a mi juicio son los principales de este proyecto de ley, que es primero fortalecer el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente en el ejercicio de sus potestades de fiscalización, sanción y cumplimiento. En segundo lugar, introducir mejoras en la regulación para hacer más eficiente y eficaz el ejercicio de estas potestades. Y en tercer lugar, reforzar el carácter responsivo y flexible del diseño institucional de la LOSMA mediante la diversificación y perfeccionamiento de los instrumentos legales para el cumplimiento ambiental. Considero que estos son los tres objetivos principales que se equilibran en este proyecto de ley. Algunos ejemplos de cómo se fortalece las potestades de la LOSMA. A mi juicio, uno de los más importantes es el fortalecimiento de la potestad cautelar mediante la facultad para adoptar medidas urgentes y transitorias respecto de situaciones de riesgo ambiental que no involucren necesariamente infracciones de instrumentos de carácter ambiental de competencia específica de la superintendencia. Creo que esto refleja situaciones que ya se han vivido y que han impedido a la superintendencia ejecutar o ejercer sus facultades y sus potestades de manera correcta y que ya se ha reconocido, ¿no es cierto?, que la superintendencia es el órgano realmente más calificado para actuar en emergencias ambientales y esto permite reconocer esa potestad de la superintendencia y entregarle, por lo tanto, las facultades para ello. Por otro lado, se fortalece la potestad sancionadora, por ejemplo, mediante la determinación de la sanción ambiental, hasta permitiendo, ¿no es cierto?, establecer hasta el doble de la sanción en caso que el beneficio económico supere el tope establecido en el rango, cuestión que a mí me parece de toda lógica, porque el beneficio económico, de acuerdo con el modelo de determinación de sanción, resulta ser el piso, ¿no es cierto?, para efectos de establecer una sanción especialmente disuasiva. Otro elemento que a mí me parece fundamental es el establecimiento de la potestad de establecer medidas de restablecimiento de la legalidad, cuestión que resulta de gran relevancia al momento de adoptar sanciones de multa que no permiten, ¿no es cierto?, hacerse cargo de los efectos de las infracciones. Esto efectivamente va a fortalecer el rol de la superintendencia en el ejercicio de su potestad sancionadora. ¿Cuáles podrían ser normas relacionadas con mejoras para la mayor eficiencia y eficacia del ejercicio de las potestades de la superintendencia? Por ejemplo, la regulación de las denuncias en la medida que establece plazos para la admisibilidad, para la información de las actividades de fiscalización que tiene que realizar la superintendencia a partir de denuncias, ¿no es cierto?, la regulación de la posibilidad de presentar denuncias por medios presenciales o digitales, la posibilidad de mantener la reserva de la identidad del denunciante. En fin, son todas estas normas que permiten mejorar y hacer más eficiente
las potestades que ya tiene la superintendencia. Por otro lado, un gran tema que ya se ha mencionado, ¿no es cierto?, es la distribución de competencias en materia de fiscalización y sanción por ruidos. A mí me parece adecuada la distribución entre la superintendencia y las municipalidades y los jueces de policía local. Sin embargo, creo que hay algunos puntos aquí que se podrían precisar, como por ejemplo precisar de mejor manera cuáles serían las actividades a cargo o de competencia de las municipalidades. No queda claro eso en el proyecto de ley y creo que es importante establecer, ¿no?, cuáles serían aquellas actividades que quedarían sujetas a la fiscalización de las municipalidades y a la sanción por parte de los jueces de los juzgados de policía local. Y por otro lado, creo que aquí hay un punto que es necesario evaluar respecto a la posibilidad de presentar programa de cumplimiento respecto de estas infracciones de ruido, que muchas veces son la mejor solución, ¿no es cierto?, para las infracciones a la norma de ruido, y que en este caso, frente a las infracciones que quedarían de competencia de los jueces de policía local, pareciera ser que este instrumento no sería posible de utilizar. Aquí creo que valdría la pena contar con datos respecto a cuál ha sido la experiencia de la superintendencia respecto de aquellas actividades como restaurantes o discotecas, ¿no es cierto?, que estamos hablando, son esas las actividades de las que estamos hablando, respecto a si efectivamente hacen uso de programas de cumplimiento o no, y si ejecutan satisfactoriamente dichos programas, con el objeto de evaluar qué ocurriría si es que ya no está disponible para esos regulados, ¿no es cierto?, este instrumento que puede resultar muy relevante para efecto de hacerse cargo de este problema de las infracciones de ruido. Por otro lado, también se introducen mejoras respecto a la regulación de los terceros, que básicamente lo que hace el proyecto de ley es perfeccionar aspectos conceptuales, ¿no es cierto?, de lenguaje respecto a cómo se regula los terceros por parte de la LOSMA. Sin embargo, no introduce ninguna modificación real en el sistema de terceros, y quizás sería interesante pensar en que podrían estar afectos a un procedimiento sancionatorio especial distinto al procedimiento al cual se ven sujetos los otros instrumentos, ¿no es cierto?, de gestión ambiental de competencia de la super. Yo creo que los terceros obedecen a una lógica distinta a los otros instrumentos de gestión ambiental, y por lo tanto podrían requerir, para efectos de un mejor desempeño de estos terceros, un procedimiento sancionatorio distinto, ¿no? Creo que también es importante en términos de mejoras la posibilidad o la potestad de requerir correcciones en sede de fiscalización, el procedimiento sancionatorio simplificado para infracciones leves. Son todas, a mi juicio, mejoras en la regulación para hacer más eficiente y eficaz el rol de la superintendencia. Y por último, creo que también hay un objetivo que tiene por objeto potenciar o mejorar el rol o el diseño responsivo y flexible de el ejercicio de las potestades de la superintendencia en relación con la promoción al cumplimiento, ¿no? Y aquí hay varios elementos del proyecto de ley que van en esa línea, como por ejemplo la incorporación de las vías alternativas de cumplimiento mediante las cartas de advertencia y los planes de corrección, que son instrumentos que vienen ya de alguna manera ejecutándose por la superintendencia, pero que requieren, ¿no es cierto?, un fortalecimiento y un reconocimiento legal. Con respecto a la autodenuncia, creo que el artículo 41 clarifica, ¿no es cierto?, los requisitos de la autodenuncia, pero a mi juicio todavía no cumple con el objetivo real de incentivar un mayor uso de este instrumento. Quizás la incorporación del atenuante puede ser un mecanismo mediante el cual se logre incentivar más su uso. Quizás también la posibilidad de, ¿no es cierto?, de una mayor rebaja de la multa en caso de uso o del plan de reparación por daño ambiental respecto de aquellas infracciones que se autodenuncien que generen daño ambiental. Entiendo yo que el artículo de la autodenuncia permite una mayor rebaja de la sanción en el caso del uso de este plan de reparación. Quizás esas dos pueden ser elementos que permitan incentivar mayormente el uso de la autodenuncia, pero no me queda tan claro que eso vaya efectivamente a promover el uso de este instrumento. Creo que vale la pena discutirlo con mayor profundidad.
Respecto al programa de cumplimiento, creo que la modificación de plazos me parece favorable para incentivar un mejor uso de este instrumento que ya es bastante exitoso, pero que con estas modificaciones, a mi juicio, se perfecciona, ¿no es cierto? Se explicitan impedimentos del daño ambiental y elusión para la utilización del PDC. Con respecto a eso, me gustaría referirme después cuando hable del plan de reparación. Creo que aquí hay algo que se debe relacionar entre el plan de reparación y el programa de cumplimiento, ¿no? O sea, en términos de que cumplan objetivos de incentivo a los regulados, pero al mismo tiempo que sean los instrumentos adecuados para hacerse cargo de este tipo de infracciones. Y hay un nuevo requisito que ya se mencionó, el de la adicionalidad para la presentación de programa de cumplimiento, que me interesa detenerme brevemente, ¿no es cierto? La adicionalidad es un criterio de justicia ambiental que se introduce en los programas de cumplimiento y que permite incorporar en este instrumento un elemento para hacerse cargo de la desproporción en los efectos de las infracciones, del incumplimiento que sufren algunos territorios del país, de manera que este instrumento permitiría, ¿no es cierto?, tanto a la superintendencia como a los propios regulados, contribuir a hacerse cargo de esta desproporción en los efectos de las infracciones y del cumplimiento ambiental en el país. Hay un montón de elementos que uno puede discutir respecto a este requisito, pero ya incorporarlo en la ley me parece que es un avance significativo en términos de lo que se puede lograr con el programa de cumplimiento en esta materia. Con respecto al plan de reparación, me parece también muy relevante establecer mecanismos que incentiven nuevamente su utilización. Sabemos que la autodenuncia y el plan de reparación no han sido realmente diseñados como para una utilización más adecuada por parte de los regulados. Y creo que especialmente la idea de presentar, de entregar la posibilidad de presentar un plan de reparación al momento de la formulación de cargos, allanándose a un cargo o una infracción que genera daño ambiental, es una oportunidad que debe reforzarse en el proyecto de ley. ¿Y cómo se podría reforzar, a mi juicio, por ejemplo, otorgando un mayor porcentaje de reducción de la multa en el caso de usar el plan de reparación en esta oportunidad, que sea más consistente con lo que es un programa de cumplimiento, ¿no? Que se reduce, que se exime de la multa? Es cierto que en el caso del daño uno puede pretender o pensar que debe haber un mayor reproche, y que por lo tanto no haya una exención completa de la multa, pero me parece razonable pensar que sea más de un 25% como el que establece el proyecto de ley. Y tampoco podría llegar a ser un 80 como lo hace, como se establece en el caso de la autodenuncia, por lo menos así lo entendí yo, ¿no? Entonces podría ser algo intermedio, ¿no? Entre el 80 y el 25%, pero que permita un incentivo a la presentación de este plan de reparación en esta oportunidad, porque sería un instrumento muy potente para hacerse cargo del daño ambiental de manera más oportuna que si se espera al término del procedimiento sancionatorio. Entonces, en conclusión, creo que este es un proyecto de ley que no introduce grandes cambios estructurales al diseño institucional de la Ley Orgánica de la Super. Lo que hace es buscar perfeccionar el diseño institucional y los instrumentos que ya existen a 12 años de la entrada en vigencia de esta ley y de la superintendencia. Y a mi juicio, estas modificaciones que se pueden discutir, precisar, permiten lograr un equilibrio entre una mayor flexibilidad y una mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio de las potestades de la superintendencia. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Dominique. Un tema, colega, nos quedan dos expositores, ¿cierto? Solo Ricardo. Ricardo tiene la palabra y ahí abrimos las preguntas. Presidente, por su intermedio, y saludo también a los colegas que están en línea. Quizá resulta bien interesante lo que último planteaba la profesora Alvé, de que al final lo que es este proyecto de ley no hay ninguna cuestión tan estructural
y de alguna manera hay una suerte de reconocimiento. Aquí, un segundo. Un reconocimiento interno de la superintendencia y también con algunos usuarios externos de ciertos ajustes para mejorar los mecanismos propios de la superintendencia, que en su momento se creó bajo una lógica muy innovadora que significó especialmente la introducción del incentivo al cumplimiento. Quizá a alguno se le olvide lo que fue eso en su momento, pero fue realmente muy innovador y de gran complejidad jurídica, porque por un lado tenemos cuestiones en que hay cierta flexibilidad y por otro lado procedimientos sancionatorios con sanciones bien relevantes. Entonces, ¿cómo se articula esa flexibilidad con esos procedimientos sancionatorios? Es una cuestión que no es menor y que ha generado bastantes, creo yo, problemas en la aplicación de los distintos mecanismos de la ley. Ahora, el mensaje, por lo tanto, apuntaba justamente a maximizar el cumplimiento ambiental. Y aquí hay varias cuestiones que tienen que ver y que son relevantes un poquito de entender para ver cuáles son un poquito las antípodas, los contrapuestos, las tensiones que se generan a partir de esta ley y también de esta modificación. Evidentemente, el volver al cumplimiento, con sus incentivos en las vías alternativas, versus los procedimientos sancionatorios y el espacio intermedio que hay en la lógica de la asistencia al regulado, que genera una súper dificultad en cuanto a entender, por ahí lo mencionó el profesor Hunter, cuestiones de confianza legítima. Y también la gran cuestión de los efectos ambientales y adicionalidad. Aquí hay muchas cuestiones que la Superintendencia de Medio Ambiente ya estaba llevando a la práctica y que lo que hace este proyecto de ley es reconocerlas y darle una legalidad. Pero claro, acá hay hubo un trabajo bien importante, que es el que está ahí en la lámina, ¿no es cierto?, que fue esta comisión de expertos que se generó para hacer este informe, que fue el antecedente de este proyecto de ley. Y luego se publica la ley de delitos económicos, que son los delitos ambientales. Y ahí hay cuestiones que son bien importantes de entender. Cómo juegan esos incentivos al cumplimiento, esas lógicas de flexibilidad con los delitos ambientales, especialmente en la cuestión de la elusión y del fraccionamiento, en que hay una doble tutela, y la cuestión del daño ambiental, que hay una triple tutela. Pensemos que está la tutela de la superintendencia, también está la tutela de la responsabilidad por daño ambiental, y también de los tribunales ambientales, y finalmente la tutela también penal. Entonces, ¿cómo en esta lógica aplicar estas cuestiones complejas jurídicamente a los incentivos al cumplimiento? Y ahí vamos a analizar específicamente la cuestión de la elusión y del fraccionamiento. Claro, efectivamente hay una suerte de gravamen mayor respecto a la elusión. Pero como algo mencionó el profesor Hunter, efectivamente hay situaciones que son muy evidentes de elusión. Pero hay muchas situaciones que no son para nada evidentes en cuanto a la elusión. Elusión que estamos penalizando. Acá no podemos ni siquiera presentar un programa de cumplimiento y hay que entender, bueno, cuál debería ser el cauce. Por ejemplo, un proyecto que quiera regularizarse tiene que esperar un requerimiento de ingreso, hace una autodenuncia y luego presenta un PDC de la autodenuncia para efectos de darle curso a esa discusión. Y además recordemos, en el caso de la elusión y el fraccionamiento, no hay una cuestión objetiva detrás. En el caso de la elusión específicamente, recordemos que no solamente está la elusión por las tipologías de ingreso al sistema, que son en principio objetivas, sino que en el caso de las modificaciones de proyecto, la elusión también tiene que ver con efectos ambientales. Bueno, ¿quién define esos efectos ambientales? ¿Cómo están de alguna manera regulados? ¿Cuándo yo sé efectivamente que estoy en una situación de elusión? Pensemos que estamos en una ley que la finalidad última es maximizar el cumplimiento. Para eso tengo que entender muy bien cuándo hay incumplimiento y cuándo no lo hay. En el caso de la elusión, va a depender de una decisión administrativa, no de la superintendencia, sino que del SEA. Y en el caso del fraccionamiento, por variar la vía de ingreso de alguien que diga aquí efectivamente correspondía un EIA y no una declaración de impacto ambiental a través de la división del proyecto. Eso también es discrecional y no tenemos una objetividad en relación a la cuestión penal y también lo que es los temas propios de la superintendencia a nivel infraccional. Entonces, la experiencia de la superintendencia se ve cristalizada en esto de volver al cumplimiento. Y por eso hay una serie de perfeccionamientos, muchos de ellos muy buenos, con algunos detalles que han mencionado los colegas, que perfeccionan estos incentivos en lo que es autodenuncia, programa de cumplimiento y planes de reparación. Es clave, en los tres casos, entender muy bien qué va a significar hacerse cargo de los efectos ambientales. ¿Qué pasa con el caso de los delitos?
y es posible la convivencia entre la asistencia al regulado y, por otro lado, los temas propios infraccionales. También es muy bueno cómo este proyecto de ley ha decantado en los mecanismos responsivos, ya no solamente los incentivos al cumplimiento, sino que también las vías alternativas de cumplimiento para las desviaciones de menor entidad. Y también los temas de fiscalización de ruido, que a mí también me parecen muy bien. Entonces, tres cuestiones muy importantes del proyecto de ley que van, yo creo, en la dirección correcta. Sin embargo, y aquí, claro, efectivamente, la profesora me decía que estas no son cuestiones estructurales, pero la verdad que detrás de todas esas discusiones hay tres cuestiones estructurales que son muy relevantes. En primer lugar, y que quizás no son propias de este proyecto de ley, sino que son más bien propias de la ley 19.300, aunque hay cuestiones relacionadas con esta ley. Especialmente, ¿qué es lo que se fiscaliza respecto a las resoluciones de calificación ambiental? De acuerdo al principio de sugestión integral, cada coma de la resolución de calificación ambiental y del expediente es fiscalizable y sancionable. Ahí uno dice, bueno, ok, si yo estoy en una lógica responsiva, quiero jerarquizar los incumplimientos, quiero entender cuándo efectivamente hay un incumplimiento. Es complejo pensar que toda condición, norma o medida de la RCA, o sea, la RCA completa, y todo el expediente ambiental que no sea contradictorio a la RCA puede ser sujeto de infracción. Esto es muy relevante, especialmente si, por ejemplo, en su momento se querían aumentar las multas o por el tema del beneficio económico. Está muy bien, pero ¿respecto a qué? Todo es fiscalizable. ¿Cómo utiliza la Superintendencia de Medio Ambiente en su inteligencia de fiscalización y sanción este gran instrumento, que es la sujeción integral a la RCA? Los temas de elusión y fraccionamiento también es una cuestión estructural y que, más allá de esta ley, requiere mejorar para que no sea discrecional. Si la elusión está muy mal, pero hay que saber muy bien cuándo hay elusión. Actualmente no se sabe respecto a las modificaciones de proyectos en cuanto a efectos ambientales. La famosa tipología del G3, del artículo 2 de la ley 18.300. Y lo mismo respecto al fraccionamiento y la DIA versus EIA. Y hay otra cuestión estructural que yo creo que también es súper relevante, que es la terminología que se utiliza. La terminología confunde muchos términos que da para mucha interpretación. Algunos ejemplos. En las MUD se habla de riesgo inminente o afectación grave al medio ambiente. Riesgo grave e inminente al medio ambiente. En las vías alternativas, que no generen afectación ni un riesgo significativo de afectarlos. En el caso del daño ambiental, que haya generado un riesgo significativo o afectado uno más de sus componentes. Afectación al medio ambiente o a la salud. La verdad que la ley 19.300 utiliza un concepto muy claro respecto al daño ambiental. En el caso del sistema de relación de impacto ambiental, utiliza otro concepto que es el impacto significativo. Y en general, menos que impacto significativo uno podría decir, bueno, que será afectación. Por otro lado, la ley de delitos económicos habla de afectación grave. La verdad que todo esto requiere una revisión terminológica para entender qué está detrás de cada término. Por ejemplo, cuando se habla de afectación. ¿Qué es afectación? Es porque si no es significativa, la mera afectación, la mera alteración. Eso quizá incluso está dentro del 19 número 8. Entonces, es muy complejo, la verdad, hablar de utilizar distintos términos para distintas situaciones. Evidentemente, eso requiere una revisión un poquito más de detalle de lo que significa todos estos conceptos. Claro, el fondo, ¿qué está resguardado constitucionalmente? O sea, nosotros el día de hoy vinimos para acá, ¿no es cierto? Generamos algún tipo de alteración al medio ambiente. ¿Eso está resguardado? ¿Eso es afectación? ¿No es cierto? Que podría entrar dentro de la lógica de la superintendencia. Ese es justamente el punto. Y hay 5 cuestiones adicionales que me gustaría comentar. Uno, y con esto termino, el tema de la reserva en cuanto a la fiscalización, que es algo que actualmente se utiliza por parte de la superintendencia, y la verdad que no se entiende la razón por la cual los procedimientos de fiscalización tengan que ser reservados. Yo creo que al revés debiera ser muy transparente y eso tiene además una finalidad muy responsiva. También actualmente las denuncias son secretas, y la superintendencia no informa al denunciado del contenido de la denuncia. El tema de la prescripción. La verdad que es una institución jurídica muy importante la prescripción, pero en el caso puntual de los incumplimientos de las resoluciones de calificación ambiental, en la gran mayoría de los casos
salvo que haya un incumplimiento que tenga una temporalidad asociada al incumplimiento a la RCA, la verdad que siempre los incumplimientos son permanentes. Entonces, en la práctica, la institución de la prescripción prácticamente no tiene utilidad para efectos ambientales. El tema de los estándares procesales de las medidas urgentes y transitorias. No se entiende que la ley en las medidas provisionales tenga determinados estándares procesales y que no se repliquen respecto a las medidas urgentes y transitorias. El tema de la asistencia al regulado, que también lo mencionó el profesor Hunter, es una cuestión que requiere, creo yo, urgentemente una mayor regulación. La verdad que lo que se dice en una reunión con la Superintendencia de Medio Ambiente, recordemos un par de cartas al diario, ¿no es cierto?, respecto a lo que significaba el tema de la ética, que se dice que se cumple. Claro, es difícil porque la superintendencia tiene estos espacios de conversación, por así decirlo, pero también tiene, por otro lado, el garrote. Entonces, ¿en qué medida la superintendencia utiliza bien o mal esta información dentro de la lógica de la asistencia del regulado? ¿Cómo hacer convivir a esto que, por un lado, tenemos asistencia al regulado y, por otro lado, tenemos también la posibilidad de articular procedimientos sancionatorios? Y también entender muy bien cuál debería ser el rol, creo yo, muy importante, y por ahí se dijo respecto a los temas de reparación, de lo que es el seguimiento que tiene que hacer las resoluciones de la superintendencia respecto a este periodo tan importante que es el de la ejecución de un PDC o de la ejecución de un plan de reparación, y también el seguimiento posterior. Ahí creo yo se requiere una mejor regulación y que también se entienda que estos periodos son parte de la asistencia al regulado. ¿Qué ocurre si un programa de cumplimiento no fue bien hecho por parte de lado y lado? Claro, la superintendencia que dice, no es que esto lo propuso el titular, pero al final esa acción no llevaba al cumplimiento de la norma. Bueno, se le va y se le lleva al doble, ¿no es cierto?, en el caso de la multa. Esas situaciones intermedias que hacen convivir esos espacios de flexibilidad con lo que significa la articulación del procedimiento sancionatorio y lo que significa la asistencia al regulado, creo que yo son muy importantes de regular de mejor forma. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Ofrezco la palabra a, a nuestros senadores. Senador Chaguán. Presidente, primero agradecer las intervenciones que hemos revisado en el día de hoy, que sin lugar a dudas van a ser un aporte para la tramitación del proyecto. Algunas dudas que debiéramos enfrentar. ¿Qué pasa con aquellos proyectos que fueron emplazados con anterioridad a la publicación de la ley 19.300 y que han hecho esfuerzos justamente para regular impacto a través de someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental? Yo he visto muchos proyectos en nuestra región y surgen cuestionamientos desde emplazamientos hasta temas que hizo relación con impacto. Entonces, eh, ¿cómo pudiéramos establecer certeza jurídica? Porque hay proyectos que pudieran asilarse fundamentalmente que son anteriores a la implementación y a la publicación de la ley, pero que están dispuestos a someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, que están haciendo aportes desde el punto de vista de la eficacia y eficiencia de sus procesos, disminuir los impactos, pero finalmente se enfrentan a una situación dramática. Se someten al sistema y finalmente comienzan los temas de incertidumbre. Eso es lo primero. Y cómo pudiéramos revisar para que eso finalmente en este proceso poder contemplar esa hipótesis. Otro tema relevante y una consulta más bien a la ministra. Yo he estado mirando experiencias internacionales, particularmente desde el punto de vista de los seguros de plazos para el otorgamiento de permisos. Yo no he visto que haya un empuje, un impulso para este efecto. Entonces, ¿qué ocurre fundamentalmente cuando son proyectos particularmente de inversión extranjera? Se logra finalmente contratar un seguro que permita determinar que, para certeza y seguridad del inversionista, que los plazos de obtención de los permisos son acotados. Saber si efectivamente eso se está pensando o no se está pensando. Y tercero, y este es un tema que me han planteado justamente desde las propias institucionalidades del Estado, que como una alternativa que pudiera permitir justamente darle certeza a los inversores extranjeros. Y lo último,
una pregunta a la ministra, porque acá esta comisión logró sacar adelante la modificación a la ley 19.300. Y yo quiero pedirle de verdad al gobierno, más allá de que si hay o no acuerdo respecto de los textos que logramos sacar adelante en esta comisión. Obviamente eso es parte de un proceso, tendrá que ir a la sala del Senado, luego tendrá que ir a la Cámara, en la Cámara muy probablemente el texto será distinto, podremos resolver los temas en un tercer trámite, pero que el gobierno renuncie, perdóname, el gobierno renuncie, eso lo ha dicho el presidente ha dicho que, me lo ha planteado incluso a mí, lo hemos hablado personalmente, y él ha dicho, mira, no tenemos acuerdo en nuestras bancadas para sacar adelante la modificación. Entonces yo quiero planteárselo a usted, ministra, así tal cual y así tan expreso, porque hay 100.000 millones de dólares que están justamente entrampados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, una cosa es lograr sacarlo adelante, darle urgencia. Sabemos que en la Cámara los textos van a cambiar porque hay otra integración de mayoría en las comisiones. Me parece que eso es razonable, eso es democrático. Luego tendremos la posibilidad de un tercer trámite, tendremos la oportunidad de llegar a un acuerdo en la mixta, pero renunciar a sacar adelante la modificación a la 19.300, que va de la mano con los permisos sectoriales y los permisos ambientales, es no resolver el problema. Vamos a resolver el problema a medias, porque acá lo que está haciendo de verdad la traba para la inversión es justamente agilizar y dar certeza. La gente está pidiendo certeza, la gente no pide facilismo ni establecer mecanismos que inflijan daño al medio ambiente. No, la gente está pidiendo certeza jurídica. Y yo creo que la modificación a la ley 19.300, como esta ley, va en la vía de dar certeza jurídica. Y es lo que piden justamente los inversores para tener certeza, para seguir invirtiendo en Chile y para destrabar. Eso es, presidente. Gracias, Francisco. Senador Gaona, senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo decir que el proyecto efectivamente tiene bastantes elementos positivos y a nosotros nos parece bien y yo creo que hay que fortalecer el rol de la superintendencia es una necesidad. Sumarme a lo que dice el senador Chaguán en el sentido de ver qué es lo que está ocurriendo con la ley 19.300. Yo he conversado en reiteradas oportunidades con la presidenta de la Comisión de Hacienda, pero evidentemente se requiere un empuje del Ejecutivo y las urgencias respectivas. Yo esperaría, ministra, que el trabajo que desarrollamos por más de un año o casi un año, que inició el senador Latorre aquí presente y después lo terminé continuando yo como presidente de la comisión, más todos los senadores que en distintos periodos constituían la comisión, pueda tener un fruto por lo menos de avance legislativo y no nos quedemos con esta idea de que después de tres intentos, que este fue el tercer intento que realmente logró pasar una valla, porque ni siquiera ha logrado ser votado en general de manera se votó en general, pero esto es lo que, por eso digo, al tercer intento se ha logrado votar en general afirmativamente, entonces no nos quedemos en eso nomás. Tenemos para discutir, claro, podrá no haber acuerdo en la bancada, podrá usted, ministro, no estar de acuerdo con algunas cosas, bueno, hay bastantes trámites más legislativos para poder buscar esos acuerdos posibles, de la manera de que no se transforme este gobierno en un obstáculo para esto, sino más bien en cómo impulsamos la modernización de la ley 19.300. Yo solo tengo algunas dudas y me gustaría que el profesor Irarrázaga me pudiera ayudar un poco. Respecto a las atribuciones de la SMA en cuanto a su potestad cautelar, hay unos aspectos del proyecto de ley que dice que el permitir que las medidas urgentes y transitorias sean aplicadas a cualquier actividad industrial. ¿Qué es eso? Porque yo entiendo de que la superintendencia tiene potestad de fiscalización sobre las resoluciones de calificación ambiental. Entonces, al incorporar cualquier actividad industrial, incluye entonces cualquier otra actividad que no necesariamente haya sido con evaluación ambiental o cualquier tipo de actividad económica que esto implique. Entonces, me gustaría, si pudiese profundizar en eso, a mí me parece que es un poco excesiva esta atribución de la SMA en cuanto a ir más allá de lo que la ley le otorga en un principio, que es respecto a las resoluciones de calificación ambiental. Y si no es así, me puede explicar qué ventajas tiene o qué desventajas tiene. Después, para no acaparar todo el tiempo, presidente, yo le rogaría que las próximas sesiones puedan ser solo dos expositores para poder intercambiar opiniones y poder enriquecer el diálogo. Las restricciones para presentar los programas de cumplimiento, eso también me preocupa. Uno esperaría que las cosas se corrigieran, no que las cosas se anularan o se destruyeran, sino que si hay algo que se está haciendo mal, que se corrija. Es como cuando se hacen estas fiscalizaciones de carácter educativo, evidente, salvo que haya problemas emergentes graves, pero en general me da impresión a mí que el proyecto de ley, tal como viene de la Cámara, restringe los programas de cumplimiento. Me gustaría también ahí un poco, si pudiese profundizar
en esa apreciación que también usted señaló, profesor. Y también esta novedad de que el personal fiscalizador sería ministros de fe, y no solo lo de la superintendencia, sino todas las otras entidades fiscalizadoras. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de que el personal fiscalizador además sea ministro de fe? Y porque pueden haber en las actas de fiscalización cuestiones que no necesariamente constituyen una infracción, pero podrían ser tomados como algo con validez legal al ser ministro de fe. Entonces, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto? Bueno, tengo varias cosas más, pero en virtud del tiempo no voy a poder continuar, así que hasta ahí me quedo, presidente. Gracias, senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las presentaciones. También, en honor al tiempo, solo levantar una consulta que lo he planteado en otras sesiones, que es la idea de incorporar como indicaciones, ya en la discusión en particular, algún elemento de un proyecto de ley que presentamos hace un tiempo atrás, que lo alcanzamos a tramitar con algunas audiencias, pero quedó ahí, que es, en el fondo, cuál sería el rol de la superintendencia en relación a proyectos relevantes, no todo proyecto, sino que proyectos relevantes que sabemos que generan impacto ambiental, pero que por haber sido antiguos antes de la ley del sistema de evaluación ambiental no tienen RCA y por tanto no son sujetos de fiscalización por parte de la superintendencia. Me refiero exclusivamente, como ejemplo, algunos del cordón industrial de Quintero Puchuncaví, pero hay otros ejemplos en el país de proyectos relevantes, insisto, que tienen impacto ambiental, pero no son sujetos de fiscalización por la antigüedad. Entonces, ¿cómo incorporar esa moción parlamentaria, algún elemento de esa moción parlamentaria, en este proyecto de superintendencia, de fortalecimiento de la superintendencia, para que efectivamente tengan fiscalización? ¿Cómo hacer eso de manera gradual? ¿Qué ideas sugieren, etcétera? Por ahí, presidente. Gracias. Gracias. Ofrecemos la pregunta a quien levante la mano. Yo solo me gustaría al profesor Hunter, en la última intervención o en la penúltima parte, usted hacía una referencia que este era un proyecto más bien dedicado al proceso sancionatorio que a las propias sanciones. Algo escuché así, Iván, si nos pudieras aclarar esa observación que es como conceptual hacia dónde caminamos, y también a quien corresponda, quien nos pueda contestar, es em, ¿cómo visualizan la capacidad efectiva de cumplimiento, especialmente de ruidos, hacia los juzgados de policía local, para sacar ese alto porcentaje de materias que inciden hoy día en la superintendencia? ¿Me levantan la mano o, para la respuesta? Los tenemos acá todos en la pantalla. De a uno, por favor. Ya, profesor Hunter, ahí está. Ya. Vamos de sur a norte, presidente. A ver, me gustaría responder, tratar de responder brevemente, no solamente aquello que se me ha hecho la consulta, sino que también a las intervenciones de los más honorables senadores, porque me parece súper interesante. Primero que todo, yo entiendo que el proyecto de ley camina a fortalecer el rol sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo tanto, a robustecer ya la sanción como mecanismo de incentivo al cumplimiento. Es decir, dado que me van a sancionar, dado que no puedo recurrir a los incentivos al cumplimiento como lo podía recurrir antes, dado que me pueden aplicar hasta el doble de la multa cuando supera el beneficio económico, hay más incentivos de ese regulado a cumplir. Por lo tanto, me parece a mí que ese es el derrotero que tiene el proyecto, sin perjuicio de incorporar elementos sumamente indispensables, fundamentales respecto a aquellas infracciones que son infracciones que no generan efecto, que no generan riesgo significativo, etc. Después, respecto a la potestad cautelar que hacía referencia el senador Gaona, efectivamente es lo que conversábamos recién, o sea, lo que yo traté de introducir. Y es la respuesta, además, quizás a lo que pregunta el senador Latorre, en el sentido de que la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto de aquellos proyectos que son anteriores al sistema de evaluación de impacto ambiental, van a poder realizar una gestión a través de esta medida urgente y transitoria
que pueden aplicar respecto de cualquier tipo de actividad industrial. ¿Ah? Ahora, por una cuestión, yo creo que desde el punto de vista constitucional, evidentemente que esos proyectos no pueden ser sometidos a nuevas autorizaciones. ¿Ah? En consecuencia, ahí yo creo que tenemos limitaciones desde el punto de vista regulatorio, pero lo que ocurre es que estas actividades sí van a poder ser objeto de medidas de urgencia y transitorias, que consisten precisamente en paralizaciones. Por lo tanto, ahí también tienen un importante rol disuasivo este tipo de actividades, este tipo de medidas, perdón. Respecto a las restricciones para aprobar los PDS, creo que lo indicamos en su oportunidad. Y lo de los ministros de fe, eso está ocurriendo en la práctica. La jurisprudencia de los tribunales ambientales le ha reconocido a los fiscalizadores subprogramados que tengan dentro de sus leyes orgánicas la calidad de ministro de fe, se las ha reconocido para efectos ambientales. Lo que hace en este caso la ley es extenderle respecto de aquellos incluso que no tienen potestades de fiscalización. Por ejemplo, y aquí me puedo equivocar, pero es el ejemplo que se me ocurre, los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero, por ejemplo. ¿Mm? Podrían tener la calidad de ministros de fe para efectos ambientales, ¿ah? En la medida que estén involucrados dentro de actividades subprogramadas. Y por último, en relación a los proyectos anteriores, ojo, porque los proyectos anteriores, en la evaluación ambiental, de igual forma se le aplica la regulación ambiental posterior. O sea, estamos hablando de todas las normas de emisión, todas las restricciones vinculadas a planes de descontaminación y prevención. En la medida que se van modificando, también son sometidos a evaluación, claro, solo respecto a aquellos impactos en que incide la actividad modificada, pero de igual forma van contando con resoluciones de calificación ambiental, no de todo el proyecto, pero sí de las modificaciones. Eso, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ofrezco la palabra a Dominique. Sí, a ver, muchas gracias nuevamente por darme la palabra. Yo no estoy completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Hunter en el sentido de que este sea un proyecto que fundamentalmente fortalezca, o sea, yo creo que sí fortalece la potestad sancionadora de la superintendencia, pero creo que logra un buen equilibrio entre el fortalecimiento de la potestad sancionadora y el perfeccionamiento y la incorporación de instrumentos de incentivo al cumplimiento. ¿Ah? Creo que en ese sentido es un proyecto que es bien equilibrado en ambos aspectos, ¿no? O sea, la introducción de las vías alternativas, de las cartas de advertencia, de los planes de corrección, el mejor diseño de los programas de cumplimiento, también el fortalecimiento de los planes de reparación y de la autodenuncia con las matices, ¿no es cierto?, que creo que es importante discutir, creo que permiten pensar en que este es un proyecto que busca, yo diría, equilibradamente ambos objetivos. Con respecto al tema del ruido, creo que es un tema fundamental que se debe tratar de entender bien para regular. Ya se ha dicho mucho, ¿no?, que la superintendencia tiene una carga demasiado grande en relación con la fiscalización y sanción respecto de la infracción de la norma de ruido y que es importante buscar soluciones. Yo creo que es una buena solución incorporar a las municipalidades y a los juzgados de policía local, pero que se debe establecer y regular bien claramente cuáles serían aquellas actividades que quedarían en competencia de las municipalidades y también pensar en los recursos que tendrían las municipalidades para cumplir con esta función. Por lo tanto, creo que es una buena idea que quizás amerita mayor precisión. Y con respecto al tema de las actividades previas al sistema de evaluación de impacto ambiental, yo creo que esa es una deuda que tenemos como institucionalidad ambiental desde muchos años atrás, ¿no? Y que se ha tratado de resolver por distintas vías. Han habido proyectos de ley que buscan resolver este tema. Incluso se quiso tratar de incorporar al proyecto de ley de reforma de la ley 19.300, no se logró incorporar en ese proyecto. Creo que es un tema que excede la reforma de la Superintendencia del Medio Ambiente, sin perjuicio que evidentemente también es parte, ¿no? Y esta idea de incorporar la potestad de la Super de adoptar medidas respecto de actividades que no tienen una RCA, ¿no es cierto?, actividades industriales que no están dentro de los instrumentos de gestión ambiental, apunta en esa dirección.
y creo que me parece correcto que apunte en esa dirección. Quizás se puede reforzar con otros instrumentos, ¿no es cierto?, que no necesariamente son exclusivamente de la superintendencia, pero se han planteado otras alternativas, como por ejemplo la obligación de registro de estas actividades para saber cuáles son esas actividades, ¿no es cierto? O la obligación de presentar programas de adecuación ambiental, que también es un instrumento que se conocen en otros países. Creo que hay alternativas que se han discutido, no son nuevas, y que se podrían pensar en incorporar también en esta discusión. Gracias Dominique. Sería bueno de repente alguna de esas opiniones poder ah, A ver, acá traducirlas presidente, han surgido ideas interesantes. A mí me parece que todo lo que avance en dar certeza y establecer incentivos para someterse a la norma son correctas, incluso respecto de los proyectos iniciados con anterioridad a la publicación de la ley 19.300. Y yo me gustaría, presidente, si es posible, que o sea, ojalá todos los que están hoy día presentes y han concurrido a dar su opinión en este proyecto, pudieran enviar propuestas de indicaciones, o al menos la idea gruesa para los efectos de poder incorporar esa idea, abriendo un plazo especial de indicaciones al proyecto o poder incorporarla. En algunas de ellas habrá que buscar una conversación con el Ejecutivo para buscar patrocinio, pero me parece que es un paso adelante. con nuestros asesores ahí poder trabajar en esta mesa y sin perjuicio de lo que nos ayude el Ejecutivo. Y de los profesores invitados, no sé si alguien más, Jimena, pero dejemos al final a Ignacio que va a jugar de local para desconectar si quieren. Ahí está el profesor Cristóbal, por favor. El senador, el presidente, por su intermedio, solo algunos puntos muy específicos que yo creo que contribuirían al debate. La superintendencia tiene, y por su creación desde su artículo 2, un foco en fiscalizar y obviamente establecer correcciones a sujetos regulados. Entonces, cuando se habla de medidas cautelares amplias, donde no se conocen los sujetos regulados, la verdad aportaría mucho, al menos, avanzar en un registro de instalación, la obligación de registro de instalaciones previa al CIA que no les aplica alguna regulación distinta, como normas de emisión, etcétera, que no están en los registros de la superintendencia, y eventualmente la obligación de presentar y cumplir un plan de contingencias y emergencias. Otra alternativa es lo que propone la profesora Gervé, de planes de educación normativa, la idea de aplicar una medida cautelar sin una lógica de fiscalización de algunas medidas de control puede quedar incompleta. O sea, ¿qué sucede si una instalación genera un riesgo y cómo se describe si está cumpliendo o no la ley, si hay alguna debida diligencia al respecto? Entonces, yo creo que sería importante incorporar alguna obligación de este tipo. Hay algunas variaciones de eso que tienen que ver con la obligación de responder requerimientos de información, la obligación de avisar en el caso de una contingencia a la autoridad, etcétera, donde sí se ha aplicado sanción. Y en un tema que me parece importante también tener presente, que cuando son medidas cautelares de detención de funcionamiento, si bien hay un control previo del Tribunal Ambiental, se le solicita su autorización, si bien está vigente la posibilidad de reclamar ante la autoridad dentro de los primeros 15 días, cuando esa medida de detención trasciende varios meses y todavía no hay una presentación, una defensa del titular con respecto a los argumentos de la SMA, y en verdad se generan situaciones que pueden ser desproporcionadas desde el punto de vista de los costos y que no tienen un control al menos de haber escuchado a una de las partes durante el proceso. Entonces, el poder exigir quizás una respuesta relativamente rápida del Tribunal Ambiental ante la presentación de una reclamación contra una medida de detención, yo creo que puede ser relevante.
Y por último, el tema de ruido que se ha debatido, si es que es conveniente o no es conveniente. Claramente es conveniente tener mayor cobertura a través de municipios. Eso ayudaría a tener un mayor despliegue territorial, pero si eso no viene con una multa que incentive el cumplimiento, las multas de juzgado policial local son muy menores. Para efectos de la superintendencia es prácticamente equivalente a una amonestación por escrito, menos que la multa mínima que aplica la superintendencia. Eso podría generar mayor riesgo y no ayudaría a resolver el tema de ruidos, que yo creo que es el fondo en este caso. Muchas gracias. Si no hay más palabras pedidas, Ignacio. Ricardo, perdón. Sí. Claro, Ignacio Tarraza, efectivamente. Bien, pues gracias, presidente. Sí, algunas respuestas a las preguntas de los senadores. Yo creo que el tema cautelar es un tema súper importante de analizar con bastante profundidad y quizá la instancia aquí en el Senado pueda ser la ocasión. La verdad que el tema del literal H que preguntaba el senador Gaona es una respuesta a la sentencia de la Corte Suprema respecto al derrame de petróleos de Concón, en que efectivamente no había un instrumento de gestión ambiental y que al final la Corte Suprema dice, igual, usted es la Superintendencia de Medio Ambiente, usted tiene que hacer algo. Y la respuesta a aquello fue justamente este literal H. Sabe que frente a una situación de contingencia o emergencia, la super debiera actuar. Pero yo creo que falta mucha densidad legal en cuanto a esta facultad, que es de suyo compleja, entender cuándo hay ilegalidad, entender cuál es el procedimiento sancionatorio, porque la superintendencia no lo va a tener. Bueno, será otro procedimiento sancionatorio sectorial de otro organismo y cómo se conjuga esto que va a ser la superintendencia en cuanto a fiscalización y a generar estas multas especiales respecto a otro procedimiento sancionatorio que tiene que incoarse en otra sede. Falta, yo creo que hay un poquito más de regulación. Y en general, para las MUT, yo creo que es necesario que tengan un estándar procesal similar a las medidas provisionales. ¿Ya? Que no sea de alguna manera una opción de la superintendencia, ya en este lugar voy a usar una MUT, en esta otra situación voy a usar una medida provisional. Yo creo que hay que uniformar a esas dos instituciones. No se entiende que anden por separado, si ambas son efectivamente cautelares. Y respecto al tema de la regularización, que por ahí se mencionó Cristóbal y la Dominique, claro, efectivamente yo creo que es un tema que excede a lo que son los contenidos propios en cuanto a la maximización del cumplimiento. Ahora, se supone que bajo la lógica de una mejora cobertura normativa, sin perjuicio que no exista una resolución de calificación ambiental, efectivamente existe un mayor nivel de involucramiento respecto a situaciones específicas y evidentemente este literal H de esta multa especial de contingencia también justamente ayuda a eso. Ahora, ¿cuál es el problema al final? Es que de alguna manera, ¿por qué no hay incentivos a que la gente tenga resoluciones de calificación ambiental? Que al final es ponerse bajo el radar de lo que decía Cristóbal, ¿no es cierto?, como sujeto regulado, sin perjuicio de normas de emisión u otras normas. Bueno, porque al final hay una especie de terror a la resolución de calificación ambiental, en que cualquier coma, norma, condición, lo que salga en la RCA en todo el expediente ambiental es fiscalizable y sancionable, aunque no hayan efectos ambientales, aunque sea una información del fabricante que entró en la declaración de impacto ambiental, si eventualmente no se cumple ese número, bueno, es fiscalizable y sancionable. No son cuestiones que en la práctica efectivamente fueron evaluadas. Y eso era una de las cuestiones esenciales que yo comenté, que quizás también excede lo que es este proyecto de ley, que es entender qué es lo fiscalizable de una resolución de calificación ambiental. Y yo creo que es una cuestión esencial para la responsabilidad y que no sea realmente una caja de Pandora, porque si lo es, al final, es un gran mecanismo para la superintendencia, que ella sabe que lo tiene y que en cualquier momento puede recurrir a él. Si encuentra un incumplimiento grave, ¿no es cierto?, o grueso, bueno, como lo acompaña de una gran cantidad de incumplimientos, ¿no es cierto?, que son todos aquellos detalles que están en la resolución de calificación ambiental. Ese es el famoso principio de la sujeción integral o estricta a la RCA que está en el artículo 24 de la ley 19.300. Eso es un temón, y es un tema que de alguna manera nadie lo ha querido asumir, nadie lo ha querido regular, porque todo el mundo subentiende que ese sí es un gran brazo armado que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente, es el gran garrote que tiene la Superintendencia.
Gracias, presidente. Vale, muchas gracias, Ricardo. Yo hice una omisión, me escribió a primera hora Marie-Claude, la superintendente de Medio Ambiente, que tenía un problema de agenda, tenía reuniones con sus servicios, no podía estar presente, pero por eso está Jimena Insunza, que aquí para todos los efectos nos ha estado acompañando en esto. Y también hay Jimena, si me imagino usted tomará nota o podrán traducir después los antecedentes. Lo importante, yo quiero agradecerle a todos los invitados, realmente uno escucha y se abre incluso la voluntad de extendernos en más temas. Este es un proyecto que tenemos que trabajarlo. Yo creo que hay que buscar un marco, un acuerdo donde vamos a hacer. Creo que hay que afinar detalles, hay una serie de elementos y creo también, estando varios de nuestros asesores acá y ministra también en lo que usted nos ayuda, le voy a dar inmediatamente la palabra, que tenemos que fijar un marco normativo donde nos vamos a mover. A veces en estos proyectos hay una intención de modificar todo. Yo creo que hay que hacer prevenciones, hay que dejar temas pendientes que debieran ser acompañamientos, pero poder sacar una norma que fortalezca la superintendencia, creo que es al menos el objetivo de esta iniciativa y particularmente, permítanme insistir en la norma en la situación del ruido, que independiente de lo que bien señalaba Ricardo, Dominique, los invitados, que tenemos procedimientos que hay que mejorar. La estadística que al menos nos daban en las primeras exposiciones, que un 56% de las denuncias que tenemos en la Superintendencia de Medio Ambiente son de ruido. Yo creo que eso es un tema que hay que hacerse cargo, porque además no es que lo solucione, porque si la superintendencia con esos 56 tuviera una tremenda herramienta y estuviera regulando las normas de ruido en todo Chile, uno dice ya, perfecto, mantengámosela y que lo haga, pero no tiene las competencias y creo que la superintendencia, su objetivo, su matriz, su componente formativo de profesionales y de misión de la creación de la institución no es el ruido, únicamente particularmente habiendo todo un sistema, un ecosistema de autorizaciones ambientales, donde creo que ahí es bueno, donde ahí estamos contestes. Por eso lo que les digo es que tal vez, colegas y ministro, también lo que usted nos ayuda, que hagamos un marco de actuación, porque mientras más nos hablan los académicos y las exautoridades, efectivamente hay una serie de elementos que uno se motivaría a incorporar. Pero fijemos un marco de modificaciones para que esta ley avance. Ministra, y terminamos. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, aprovecho de saludar a los senadores presentes. Muy brevemente, yo creo que la gran mayoría de las consultas, dudas que aquí se elevaron han sido ya respondidas por el excelente número de académicos presentes en esta sesión. Quisiera solamente reiterar, como siempre, la disposición de nuestros asesores para que se trabaje en una mesa de asesores con los asesores de los senadores. Siempre ha funcionado muy bien eso, así es que total disposición para que se junten a la brevedad para ver cómo podemos avanzar en este proyecto. Y permítame, dado que hubo unas preguntas no relacionadas con este proyecto en particular, pero sobre la 19.300, y quisiera no dejar pasar, senador Chaguán, una cosa que usted dijo, porque a veces se repiten cierto tipo de enunciados que quedan después lo cual yo no estoy de acuerdo, y es que 100 millones de dólares de inversión están entrampados en el Servicio de Evaluación Ambiental. Yo diría que el Servicio de Evaluación Ambiental es un termómetro de la situación económica del país, así siempre lo dice su directora, y por lo tanto que hoy en día, en particular el año 2024, ingresó una cantidad muy importante de inversión, es una buena noticia, así es que están ahí en su trámite normal. No están entrampados, se están evaluando, ingresaron de verdad que en una cantidad muy importante el año 2024, lo cual es una buena señal y noticia para el país. Pero por otro lado, no hay ninguna renuncia a no seguir tramitando la ley que reforma la 19.300. La próxima semana vamos a estar martes y miércoles en la sesión del Senado, de Hacienda acá en el Senado, para seguir su tramitación. Así es que Probablemente de urgencia, entonces, esperamos, sí, presidente. de todas maneras.
Ya. Vale. Muchas gracias a los invitados. Gracias, están invitados también para las próximas sesiones, sin perjuicio, particularmente los dos ex superintendentes, Jimena, y también a los profesores. Encantado de que nos hagan llegar minutas o sugerencias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.